¿Me explico? Entonces, leyenda negra por todos lados. La persecución religiosa de Enrique VIII dejó en 30 años más de 20.000 personas asesinadas. La persecución alentada por Lutero dejó 100.000 muertos. En Ginebra, Juan Calvino personalmente, porque recuerden que Calvino hizo de la ciudad de Ginebra como su centro de operaciones, y él era el gobernador de la ciudad, ordenó la muerte en la hoguera de cerca de 500 personas, incluyendo al científico Miguel Servet. William Cobbett, autor protestante, afirma que la reina Isabel de Inglaterra provocó ella sola más muertes que la Inquisición en los 350 años que estuvo vigente en España. Sin embargo, cualquiera que hable de guerra religiosa, siempre España es la que causó los muertos, la Inquisición española, etcétera, etcétera. Y no se comparan nunca, ni se habla de la Inquisición en otros países, o lo que es peor, la persecución que se hacía sin ningún juicio, porque el problema justamente es ese. En España había una Inquisición que tenía sus jueces, tenía sus garantías, la gente tenía posibilidad, si era acusada, de buscar defensa, un abogado que la defendiera, todo estaba registrado, todo está por escrito. Esa es una ventaja muy grande en contra de la leyenda negra, porque todo son toneladas de papeles que tenemos en los archivos que permiten ver exactamente qué ocurrió y qué no ocurrió. También con América, con la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla. Entonces hay muchísima documentación y ahora es cuando los historiadores se están metiendo a verdad. Ahora, de aquí a que eso llegue a la cultura popular y que la gente se entere, pues va a tardar tiempo, y nosotros tenemos que ser un poco vehículos para que mucha gente se dé cuenta de esto, porque va directamente la leyenda negra en contra de la cultura católica. ¿Qué pasa después durante la Ilustración y la modernidad? Los ilustrados franceses e ingleses y alemanes después, pues hacen toda la leyenda negra como una la Ilustración como una herencia secularizada del mundo protestante. El mundo protestante pasa poco a poco a dejar la religión de lado y pasar a ofrecer alternativas filosóficas secularizadas, sin tener en cuenta a Dios para nada. Entonces la enciclopedia y el tema, uno de los temas fundamentales de toda la Ilustración francesa, inglesa y alemana es que España es la oscuridad, el oscurantismo. Ellos son la luz, ilustración, ilustrados, y España la oscuridad. Y la religión católica es fanatismo y superstición. Entonces la enciclopedia habla de que España no ha aportado nada a la cultura europea. Montesquieu, de gran pensador político, que España es un ejemplo de fanatismo religioso, de irracionalidad en los asuntos del Estado. Voltaire, que llamaba a la Iglesia, a Jesucristo el infame, ¿no? Y a la Iglesia la infame, habla de que la Inquisición española es el paradigma del fanatismo, tolerancia, oscurantismo, persecución religiosa, todo lo opuesto a la tolerancia de la Ilustración. Eso no le impedía que él tenía acciones en la Casa de Contratación de Sevilla y se hizo millonario en su época negociando, sí. Sin embargo, atacaba directamente a España y al catolicismo por oscurantismo. Entonces hay muchas cosas sobre la Inquisición española que nosotros tenemos en la cabeza. Yo durante años he hablado de la Inquisición española como una cosa negativa y vergonzosa, que como católico me tengo que avergonzar de lo que ocurrió en esa época. Y seguramente es así, pero no tan así. Resulta que según los datos actuales, durante más de siglo y medio de enfrentamientos religiosos, entre 1540 y 1700, en la Inquisición española se incoaron 125.000 procesos. Repito, todo eso está en documentación. ¿Perdona? ¿Quién es Joseph Pell? Es un historiador francés. Pero no es uno solo, son muchos historiadores hoy en día los que tienen más o menos este consenso sobre estos datos, ¿no?
entre 1540 y 1700, se incoaron, que fue cuando fue más fuerte la Inquisición, porque eran las guerras religiosas en toda Europa, 125.000 procesos, acusadas en total 49.092 personas. Sin embargo, condenados a muerte y efectivamente ejecutados, suman 810 durante ese periodo. Diga usted. Estamos hablando de esos 125.000 procesos en todo el Imperio Español, en esos años. No únicamente en España. Sí, sí, en todo el Imperio Español. Sí, sí. Es que en América fue muy poco los procesos que hizo. Entonces supongo que serían en Alemania y Flandes. Italia. Sí, se acusaba, bueno, sí. Se lo compara con la noche de San Bartolomé en París, la ciudad de París, en 1572, cuando en un solo día fueron muertos en París por razones religiosas más de 3.000 personas. Entonces dicen, una institución formal, lo dicen historiadores que no son católicos, como el Santo Oficio, es decir, la Inquisición, con jueces, testigos, derecho a la defensa, registros por escrito, puede considerarse que en comparación evitó las guerras de religión que bañaron de sangre otros reinos. Entonces, si se compara con otros países, afortunadamente hubo Inquisición en España. Porque los juicios que se hacían con todos los testigos. Por ejemplo, las brujas. España no quemaron brujas, aparte de 8 o 10 que quemaron en un sitio por allí, porque muy pronto la Inquisición se dio cuenta de que el chismorreo en los pueblos era el que creaba las acusaciones de brujería. Entonces, en los primeros años hubo persecución a brujas, después nunca más en España. En Alemania, la quema de brujas fue y sin ningún derecho a juicio de nada, te acusaban de bruja y te quemaban de una vez. Dicen que durante el rey Jacobo en Inglaterra, 50.000 brujas quemaron. 50.000. Sin embargo, toda la literatura, todas las películas y todo lo de la Inquisición es España. Es de pura leyenda negra. Ah, bueno, espérate, que hay que algo... Ajá. Traje este dibujo grabado porque es de un gran pintor español que es Francisco de Goya. Francisco de Goya es extraordinario pintor y un ilustrado muy importante. Pues, la época de cuando la ilustración llega con Carlos III, ya hay otra dinastía, ya no son los Habsburgos sino los Borbones. ¿Y qué pinta él? La Inquisición. Se traga todos los cuentos de la leyenda negra francesa, como buen afrancesado, igual que los ministros de Carlos III. Este grabado se llama Galileo torturado. Resulta que Galileo nunca fue torturado. Hay una encuesta que hicieron hace 3 o 4 años a los universitarios europeos y resulta que como el 60% piensa que la Inquisición quemó a Galileo. Galileo no lo quemó nunca la Inquisición, ni siquiera fue torturado, y él era muy amigo además del Papa de la época y porque se movía en esos círculos. Estuvo preso, sí, en la casa de un cardenal amigo de él. Y fue condenado ¿a qué? A rezar semanalmente los salmos penitenciales. Esa fue toda la condenación de Galileo, era rezar los salmos penitenciales una vez a la semana. Y estuvo preso ¿en dónde? En la casa de un amigo cardenal. Se peleó con él y después se mudó a la casa de otro amigo cardenal. Entonces es pura y física leyenda negra. Y claro, la Iglesia pide perdón públicamente al mundo científico por haber perseguido a Galileo, porque sí, lo obligaron a que se arrodillara y dijera que el mundo no se movía, por una cantidad de cosas que habían en la época. Pero de allí a toda la figura que se ha creado con Galileo es absolutamente falsa. Mentira total. Hasta un gran pintor como Goya entonces cayó en eso.
Porque el problema es que la leyenda negra se la ha creído fundamentalmente los españoles, que se avergüenzan de su pasado. Y al avergonzarse de su pasado pierden su identidad. Y en Iberoamérica hay mucha más conciencia de la leyenda negra y mucho más amor a España que muchos españoles, o a la historia y al pasado de España que muchos españoles. Y en Iberoamérica nos sentimos además en una patria grande, común, y todos los que hemos nacido y hablamos la lengua de Cervantes, pues somos de alguna manera la misma nación. Entonces han salido una cantidad de historiadores nuevos sobre el tema de la leyenda negra. Este Arnoldsson es sueco, y es uno de los que más ha atacado la leyenda negra diciendo esto es un fantasma que ha la mayor psicosis colectiva que ha habido en la cultura occidental. Toda la cuestión contra la Iglesia Católica y contra España. Allá se ve, por ejemplo, una caricatura donde está ¿cómo se llama? El que se encarga de Flandes. Don Juan de Austria comiendo niños, ¿no? Comiendo niños. Y hay gente que se lo creía, por supuesto. Y todavía hoy el himno nacional de Holanda habla en contra de España. Los terribles españoles que hicieron no sé qué, porque la letra es la letra de sus líderes. Y en los libros de historia todo el tiempo están contando una serie de mentiras. Esto fue una guerra civil que hubo entre unos príncipes y otros príncipes, unos apoyando al emperador y otros en contra. Unos apoyando a la Iglesia de Roma y otros apoyando a Calvino. Fue una guerra civil. La mayoría de los desastres que hubo fue guerra entre ellos. Estaban los tercios de Flandes, españoles, pero era una minoría en relación con la cantidad de... Y los juicios eran jueces también holandeses. Entonces, está el libro de Imperiofobia y Leyenda Negra de la señora Roca Barea. Cuando le hablé del libro al padre Fondi, cuando estuvo aquí en... ¿Cuándo fue que estuvo? En junio. Me dijo, tienes que ir a Argentina, tenemos que hablar de esto allá. ¿Por qué? Bueno, porque este libro ha sido una revolución en los 2 últimos años, esto salió en 2017, no solamente en España, sino en muchos países. Y esta señora, que se ha ganado varios premios, etcétera, etcétera, que es una profesora andaluza, malagueña, pues, y que no es católica, pero defiende la cultura católica. Muy interesante, porque ella dice, yo no soy católica, mi familia son masones todos, pero culturalmente nosotros somos de una cultura católica en España, y si no reconocemos nuestra identidad siempre vamos a estar perdidos, y los hispanoamericanos que no reconocen su identidad también van a estar perdidos, y por eso son naciones fallidas y no sé qué y no sé cuánto. Toda una historia relacionada con esto. Esto lo vamos a ver en la segunda charla, que vamos a hablar de la evangelización de América y la conquista, pero ustedes recordarán que el presidente AMLO, López Obrador, el actual presidente mexicano, pidió el año pasado que el Papa de Roma y el Rey de España pidieran perdón a los mexicanos por los desastres cometidos. Esa es una nación que hasta los principales intelectuales como Octavio Paz, por ejemplo, Octavio Paz decía, mientras no se reconcilien con su padre, que es Hernán Cortés, no va a haber paz al interior de México. Porque Hernán Cortés fue el que creó México. Fue el que creó México. Entonces, ¿qué es lo que dice la leyenda negra? Por esto lo traje. Hernán Cortés tenía razón. Descubren la mítica torre de las calaveras de Tenochtitlán. Y esto es una noticia de la cadena SER, que no se caracteriza propiamente porque hable bien ni de la Iglesia Católica ni nada de esto. Porque se ha dicho, y lo dicen los libros de texto también, que los evangelizadores inventaron que los indios eran caníbales, inventaron o exageraron el tema de los sacrificios humanos, e inventaron que en el templo mayor de los aztecas en Ciudad de México, Tenochtitlán, había una montaña
de calaveras. Esto fue un invento de Hernán Cortés y los evangelistas que fueron los que hicieron la historia. Entonces, durante siglos se pensaba que la torre de las calaveras de Tenochtitlán, sobre la que el conquistador Hernán Cortés y su tripulación contaron miles de historias, no era más que un mito. No obstante, un equipo de arqueólogos del Instituto de Antropología de México ha descubierto recientemente una torre cilíndrica creada a partir de más de 650 cráneos y miles de fragmentos humanos junto al templo mayor. Ustedes pueden pensar entonces que cuando llega Hernán Cortés, para no abundar en esto porque lo vamos a ver después, a un lugar donde todas las tribus de los alrededores vivían aterrorizados porque los aztecas entonces se llevaban a la gente joven para sus festividades que duraban 2 y 3 meses, matarlos, especialmente niñas vírgenes que les arrancaban el corazón, les abrían con un cuchillo de obsidiana el pecho, les abrían el corazón, etc. Y eso todo está ahí en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Se ven las vasijas donde recogían la sangre, los cuchillos de obsidiana con los que abrían el pecho, etc. Por supuesto que llega Hernán Cortés con 12 caballos y 2 arcabuces, es que no tenía nada. Eran 350 personas las que llegan a Tenochtitlán, que era una ciudad como de 100.000 habitantes, y cómo van a acabar con el imperio azteca 4 gatos que van. Simplemente ellos catalizan un movimiento y muchas tribus se suman, de manera de que la conquista de América, de ese lugar tan importante que se llamó después la Nueva España, que hoy es México, no la dirigieron españoles, pero el grueso eran indígenas. La conquista, dicen, la conquista de América la hicieron los indígenas, que estaban en contra de nosotros, ¿no? Y la independencia la hicieron los criollos, los hijos de españoles. Para ver. Perdón, ya ha pasado algo aquí. Bueno, hay nueva documentación también, y hay muchas cosas relacionadas con esto, de cómo fueron los pactos, lo que hicieron los conquistadores. Hubo de todo, hubo conquistadores asesinos, delincuentes y demás, pero no era la política de la corona. La política de la corona era justamente la contraria. Lo que dice Isabel la Católica de cuando Cristóbal Colón le lleva 5 o 8 indígenas encadenados como esclavos, como regalo, cuando viene de su segundo viaje, es que los liberen inmediatamente y les devuelvan sus propiedades. Y están a cargo de la reina, y ella emite entonces unas leyes para que todos los habitantes de las nuevas tierras, todavía no sabían ni qué eran lo que habían encontrado, de las nuevas tierras fueran considerados súbditos directos de la corona, tan súbditos como cualquier castellano o cualquier andaluz, ni más ni menos, y tuvieran entonces respeto por sus vidas y sus bienes. Eso es desde Isabel la Católica, que no la han querido, como ustedes saben, no la han querido canonizar, ¿no? Otro ejemplo de leyenda negra actual. Este año se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Ciudad de México. No hay celebraciones en España, no hay celebraciones. Se cumplen también 500 años de la circunnavegación del globo por parte de Magallanes y Elcano. De esto hay algunas cosas, la Marina y otros han hecho distintas celebraciones, digamos, particulares en algunas bibliotecas, la Biblioteca Nacional, etc. Pero no hay una celebración de Estado para esto. En cambio, Portugal, que impidió todo el tiempo que esta gente pudiera llevar a cabo lo que hicieron, sí está haciendo la celebración de Estado, y hay todo un programa a lo largo de estos 2 años, porque 2 años y medio duró
casi 3, la circunnavegación. Magallanes murió en la mitad del camino, ustedes saben, y Elcano fue el que terminó, y terminó justamente por el camino de los portugueses mientras lo perseguían los portugueses. En Portugal entonces se está en este momento haciendo celebraciones para que en todo municipio llegue la celebración de Magallanes. Ellos no dicen Elcano, dicen Magallanes, la circunnavegación de Magallanes. ¿Y España no? ¿Qué pasa? Bueno, esto lo había mostrado en otra ocasión también, algunos de ustedes seguramente lo han visto, y es los movimientos que hay en Estados Unidos entonces en contra del Columbus Day, del Día de Colón, no solamente en Estados Unidos, en toda Hispanoamérica, comenzando por Argentina, bueno, comenzando por Venezuela, que fue el que comenzó esto de Chávez, y después siguiendo con Argentina, le quitan entonces el Día de la Hispanidad, ya no es el Día de la Hispanidad, sino de los pueblos oprimidos o de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. O de la liberación indígena, etcétera. Y en Estados Unidos es muy fuerte, pero también es muy fuerte la reacción que hay por parte de comunidades hispanas. Ustedes saben que la mitad de la población de California habla español. Es más, o Nuevo México. Nuevo México es un estado donde las principales familias, las familias patricias de ese estado, estaban antes de que llegaran los estadounidenses y son de la Nueva España. Ellos hablan español antes de que llegara allí el inglés. Entonces ellos se dicen, nosotros somos el pueblo originario aquí. Y entonces los pueblos originarios son, bueno, la mayoría de los indígenas que mataron los estadounidenses con la conquista del oeste eran indígenas evangelizados, cristianos, católicos y con nombres españoles, Jerónimo y toda esta gente. Y los mataron ellos, y ahora están acusando entonces, entre otros, a Fray Junípero Serra de ser, porque supuestamente en las misiones de Fray Junípero se daban latigazos a los indígenas, entonces es un genocida. Entonces hay una pelea muy fuerte al interior de Estados Unidos también entre una creciente fuerza hispana, cada vez más consciente del papel y la importancia que tiene, porque ustedes saben que Estados Unidos le quitó a México el 58% de su territorio. 58% de su territorio, después de la independencia. Se era Nueva España que llegaba, bueno, esto es solamente para mostrar cómo la actualidad que tiene este tema. En junio del año pasado, entonces, estos historiadores, 2 españoles y 1 holandés, estuvieron en el Parlamento Europeo, dando esta conferencia. Fue una jornada dedicada justamente a 5 siglos de falsas noticias, de noticias falsas. 5 siglos de leyenda negra y la necesidad de superar, y ya estamos en unas condiciones donde es necesario superar eso, la leyenda negra contra España y contra la Iglesia Católica. ¿Qué dice el padre Fosbury para terminar? En un libro que escribió recientemente, en 2018, que se llama Lo Católico en la República Argentina, bueno, dice, presenta un poco la historia de la evangelización. En el prólogo, Silvano Penna dice, este libro es apologético. Apologético es que hace una defensa, ¿no? Hace una encendida y sólida defensa de la intencionalidad esencialmente religiosa y cultural de la conquista hispánica, rechazando con abundantes argumentos muchas de las falacias de la llamada leyenda negra, que se ha ido instalando en nuestros tiempos. Ellos sin desconocer en esto también la presencia de la cizaña junto al trigo, reprobando los errores y los pecados cometidos. Esa es una imagen muy bonita que tiene el padre Fosbury en su trabajo y que él repetía en los días en que yo estuve allí, lo estuvimos hablando, de que la tergiversación histórica
de la leyenda negra no significa que haya una leyenda dorada, no significa que todo fueron maravillas, ¿no? Hay luces y sombras. El padre dice trigo y cizaña, pero hay que reconocer entonces la realidad de las cosas y no la tergiversación que hay. Dice el padre Fosbury, la iglesia evangeliza para civilizar y no civiliza para evangelizar. En Argentina, lo católico es más que un culto, es parte inherente de la cultura. Y habla entonces de lo católico como una semilla, en la imagen esta de cultivo, porque la palabra cultura, culto y cultivo viene la misma raíz que se refiere a la agricultura, ¿no? Al cultivar las plantas. Por eso habla también de trigo y cizaña. En nuestra patria, el pueblo se comienza a formar con los hombres que en los siglos XVI y XVII llegaron a esta parte del continente portando los principios de la cultura católica. Dice estas naciones no se formaron con la independencia, se formaron 300 años antes de la independencia de América Latina, que además la palabra independencia también es otra falsedad. ¿Independencia de qué? De Napoleón, que había invadido España en esos años. ¿Independencia de qué? Es una secesión, es una separación, como lo que está haciendo ahora Cataluña, una secesión. Y si seguimos con el indigenismo en América Latina, van a ver que ese proceso de secesión y de separación va a continuar. Está pidiendo la independencia o la separación de la parte sur de Argentina para los indios mapuches, exactamente, y de Chile también. Y en Bolivia el señor Evo Morales, que hizo cosas muy buenas en economía, etcétera, etcétera, con ayuda de los chinos y los rusos. Sin embargo, en materia religiosa fue fatal. ¿Por qué? Porque quería revivir 18 naciones indígenas y hizo una bandera toda extraña allí, de cubos de colores, me parece la bandera gay, pero con cubitos. Pixelada. Pixelada, exactamente. Y además, la adoración a la Pachamama. Yo tengo unos amigos que acaban de estar justamente recorriendo Perú y Bolivia y buscando la Pachamama, y resulta que es una cosa muy localizada. En Perú nadie sabe nada de la Pachamama, es puro cuento. En Argentina sí que se hace la fiestita. Seguramente, sí. En Tucumán. Y en Jujuy. Sí, sí. La noche del valle. Entonces, el tema es este. Y un sacerdote, escuché el otro día un sacerdote que había estado en la Universidad de Cochabamba dando unas conferencias sobre la leyenda negra, y le contaron que los indígenas allí en Cochabamba, que son los que apoyaban a Evo Morales, estaban reviviendo algunas de las prácticas indígenas, como por ejemplo el incesto. Para que una niña se case, el padre antes tiene que tener relaciones con la hija, como parte de la ceremonia. Una locura. Entonces quieren regresar a un pasado indígena totalmente absurdo, rechazando la cultura católica. Entonces es justamente Isabel, la imagen de la evangelización de América Hispánica, que es una evangelización misionera y mariana. Este es el saludo que mandó el padre Fosbury el pasado mes de octubre, justamente recordando el Día de la Hispanidad. Y ese tema entonces lo dejamos para otro momento, pero me gustaría saber si queda más o menos claro lo que es la leyenda negra y cómo afecta la cultura católica. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. A mí me queda la duda, por ejemplo, en lo de la expulsión de los judíos. Sí. Tenía entendido que también era cuestión económica, no solo era cuestión religiosa. Que debían mucho los reyes a los judíos. Puede ser que... En ese momento no todavía. También económico, pero no... En esto hay muchas razones económicas que tampoco se dicen. Por ejemplo, lo de Lutero. Lo de Lutero es una cuestión fundamentalmente, para los príncipes alemanes, económica. ¿Saben lo que es expropiar todos los bienes de la iglesia? Todos los conventos, y en los terrenos.
que tenía la Iglesia Católica en ese momento, expropiarlos y quedarse el príncipe con ellos. Es fundamental. Los colegios, las escuelas, las universidades, todo lo que pertenecía a la Iglesia Católica. Y nunca fue devuelto, que era justamente lo que quería el emperador. El emperador quería, bueno, si este príncipe quiere ser protestante, que lo sea, y si el vecino quiere ser católico, que lo sea. El emperador no lo va a impedir, pero que no se quiten los bienes. Comenzando por el convento agustino. El convento agustino, donde había estado viviendo el señor Lutero, se lo dio el príncipe de Sajonia a Lutero, y allí fue donde crió su familia, era su propiedad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Hay muchas razones económicas detrás de todo esto, y detrás de la expulsión de los judíos seguramente también, y también las acusaciones y todo. O sea, esto es trigo y cizaña, como dice el padre, hay de todo. Pero el grueso de la historia no es la cizaña española, ni católica. Y entonces nosotros estamos como avergonzados, porque crecemos con un complejo de culto. La iglesia pidiendo perdón a cada rato por Lutero, por no sé quién. ¿Y cuándo piden ellos perdón por todos los crímenes que han cometido contra los católicos? La cantidad de tierras y de bienes que le quitaron a los católicos en Inglaterra fue impresionante, porque Inglaterra, cualquiera que tenía un poco de noción religiosa se daba cuenta de que era una iglesia inventada por la bragueta del rey, por los desafueros sexuales del rey, y nada más. Entonces, el cardenal Newman, que ahora es santo, es justamente un converso. Chesterton, un converso. El de, bueno, muchos escritores y muchos autores. Y mucha gente. Pero son conversos que tienen que dar una pelea enorme, porque eran muy perseguidos. Y hasta el día de hoy todavía se sigue persiguiendo a los católicos. Bueno, hay una celebración, ustedes saben, hay una celebración allí donde se quema un día, se queman unas figuras de tela, unos muñecos, para representar, sí, como una falla, que es una fiesta hoy en día, pero para representar a los católicos que en un momento determinado acusaron a un señor de estar haciendo un atentado en contra del rey. Y así como eso hay muchos otros sitios en toda Europa. En Suecia, por ejemplo, hasta los años 60 del siglo XX, ningún funcionario, ningún católico podía ser funcionario ni acceder a ninguna carrera pública. Hasta los años 60 del siglo XX. Y eso no lo nombran ellos. Entonces España es la que persiguió a los luteranos y a los protestantes. Es totalmente falso. Y la guerra de los Irlanda del Norte también es por lo mismo, católicos y protestantes. Estamos parecidos. Porque de hecho, aquí una vez al año que los católicos pasaban por un barrio protestante y siempre se veían mal. Sí. No, y viene de allí toda la cuestión de la leyenda negra. Y en Estados Unidos también, la leyenda negra contra los irlandeses y contra los polacos. Una pregunta, ¿Calviño era contemporáneo de Voltaire? No, anterior, muy anterior. Calvino es contemporáneo de Lutero, unos años después, y continuador. Pero entre ellos también se odiaban, ¿no? Entonces se perseguían. Entonces hay un grupo que se llama los anabaptistas, que Lutero ordena eliminarlos, y eliminarlos físicamente, matarlos. Es que Voltaire, aunque fuese francés, o sea, Ginebra está muy cerca de donde vivía Voltaire, acá a 2 kilómetros. Hay una ciudad en Francia que se llama Fresnes-Voltaire, que es la frontera con Ginebra, o sea, no hay ni 2 kilómetros. Por eso las tesis de Calviño posiblemente serán cercanas. Sí, claro. Además, de hecho, estoy diciendo en Fresnes-Voltaire hay una estatua que es Voltaire. Bueno, Suiza fue uno de los primeros países, los condados que se salieron de la órbita del imperio romano germánico. Por eso cuando has estado explicando lo de Calviño y lo de Voltaire, digo, posiblemente serán contemporáneos. Bueno, la invitación, atención, la invitación yo creo que es a profundizar estas cosas, a estudiarlas. Yo creo que el propósito del padre, para que se conociera más a fondo el tema de la leyenda negra y lo que
están investigando y descubriendo los historiadores en defensa de la cultura católica. Es muy importante que lo conozcamos todos los fastianos. Para los fastianos es fundamental, es parte de nuestra identidad, digamos así, conocer estos temas, difundir estos temas y seguir investigando. Yo no sé si a través de, si se puede armar un canal de YouTube o a través del Facebook o a través de alguna cosa pudiéramos tener información, que todos nos estemos alimentando, digamos así, porque en una charla de 1 hora no se alcanza a aclarar muchas cosas. Entonces, como para que los que estén más interesados puedan seguir investigando, seguir conociendo. Además, esto necesitamos pasar el interés y pasar también a los jóvenes, de manera que los jóvenes... En torno a esto creo que es fundamental que esto se dé en el colegio. Porque en el colegio no se habla de esto. Y hay que hablar de esto en la clase de historia. No sé si hay algún exalumno aquí que tenga algo que decir al respecto, pero... Yo en los últimos 2 años he dado charlas aisladas a los de bachillerato, pero sí, no... pero en la ESO hay que empezar a hablar del tema en la ESO, no esperar a bachillerato cuando ya tienen todo el cassette puesto de la otra versión. Me parece muy bien. Lo que han dado terminado ya. Sí, dime. ¿El imperio azteca y maya se caen a partir de los españoles o es anterior? El imperio maya ya ha desaparecido a la llegada de Cortés. Las principales ciudades ya estaban tomadas por la maleza y todas estas cosas. Pero el imperio azteca sí cae por Cortés. Pero repito, no por Cortés, por las tribus, especialmente olmecas y tlaxcaltecas, que son los que miles de personas que se suman y ellos ordenan